kiosco. Bueno, pues el debate sigue centrado en torno a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la primera parte del Plan B por un asunto de forma y se ha abierto un gran debate sobre el poder judicial que deberíamos de tener la ciudadanía y que carecemos hasta ahora porque viven en el mundo de caramelo, ganan más de 300,000 pesos, aguinaldos de 600,000, camionetas blindadas, excesos, tienen un fideicomiso de más de 20,000 millones de pesos, que significa 4 o 5 veces el presupuesto de Iztapalapa, para que nos demos una idea, y estos ministros están encerrados en una burbuja, ¿no? Sí, pero increíblemente el debate ayer pues ya no fue ni siquiera sobre lo que había decidido la Corte, pues la oposición finalmente no pudo celebrar, ni tampoco los medios de comunicación que avalaban esta decisión, porque ayer todo se volvió la reacción a lo que sintieron como una agresión del presidente, que fue la propuesta de democratizar la llegada de ministros a la Suprema Corte de Justicia, la elección de los ministros, y que eso se convierta en pues una especie de plebiscito también para las elecciones de 2024, ¿no? Las elecciones en el Congreso, porque como sabemos, cualquier tipo de cambio de reforma constitucional tiene que pasar por una mayoría calificada. Entonces, se enojaron y hoy lo vemos en las portadas del día de hoy. El Universal, por ejemplo, dice: Morena pasa de reproches a amenazas en contra de la Corte. AMLO anuncia que presentará iniciativa para que los ministros sean elegidos por voto ciudadano, y Monreal amaga con juicio político. ¿Cuál es la amenaza de que sean elegidos democráticamente? Ni modo que la democracia sea una amenaza para la ciudadanía. Habla mucho de cómo... de la concepción, ¿verdad? Claro, que tienen de cómo se percibe el la tema. oligarquía no se toca, el Poder Judicial no se toca, es. que por cierto este Poder Judicial que no se toca está librando al Güero Palma, este narcotraficante. Pues claro que él va a decir que no se toca, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ellos. Y Reforma, en el mismo sentido, dice: viene la venganza, a ahorcar a la Corte. Nunca dijo esto el presidente, pero ellos interpretan, manipulan, tergiversan declaraciones de López Obrador y las colocan de tal forma que pues uno supondría que eso dijo López Obrador: nos vamos a vengar del Poder Judicial y vía la Cámara de Diputados les vamos a recortar el presupuesto. Hablan de un recorte del presupuesto, ¿no? O sea, molesto porque el Poder Judicial corrige la plana legislativo. El presidente advirtió que la Cámara de Diputados debe revisar el presupuesto de la Corte para reducir ingresos, como si fuera además la primera vez que esto se menciona, porque hay que recordar pues de qué estamos hablando cuando hablamos del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de un fideicomiso de 20,000 millones de pesos que ahorita lo vamos a detallar, pero es francamente grosero. Y aquí pone Reforma: por el desquite. Miren, también esto habla mucho de esta concepción, ¿no? AMLO pide a diputados recortar presupuesto, quitar fideicomiso de la Corte por 20,000 millones. Qué cosa tan horrible, ¿no? Reforma para que el pueblo elija a los ministros, otra cosa que se considera como un desquite y una agresión, y quitar a los actuales. Y por otro lado, destaca esta declaración del senador Ricardo Monreal, en donde habla de la posibilidad de un juicio político, esto por la invasión que algunos ministros están, o bueno, el Poder Judicial como un otro poder autónomo está teniendo sobre otro poder autónomo, que es el Poder Legislativo, en esta decisión que vimos el día de antier. Y vale la pena destacar que la jornada sí es mucho más preciso al señalar lo que dijo López Obrador. Manifiesta esto que ya habíamos comentado el día de ayer. Las palabras textuales del presidente: AMLO, está podrido el Poder Judicial, no tiene remedio. Y de esta idea deriva sin duda la expresión de vamos por el plan C, que es una votación abrumadora, mayoritaria, pues, para que se tenga esta mayoría calificada. Y en ese sentido, pues López Obrador ha dicho: es muy importante que estos ministros y ministras, y no solo ellos, sino jueces en general, tengan un vínculo con la gente, le hagan justicia al pueblo, no a los de arriba, porque el Poder Judicial no ha pasado por el proceso de transformación, no ha pasado por la austeridad, no ha pasado por la rendición de cuentas, se mantiene como una isla autónoma, digamos que está resistiendo, y por eso los conservadores se agrupan en torno al Poder Judicial.
pensando que incluso pues van a estar derribando leyes y la pregunta es la voluntad popular, ¿hasta dónde llegarían? Porque si estos ministros y ministras, los magistrados del tribunal no tienen freno, pues serían capaces de anular la voluntad popular, decir que no, que la elección no se dio en los términos legales y serían capaces de, por ejemplo, determinar que no habría ganado la 4T si es que lo hace de forma legítima en las urnas. Entonces, vamos a una discusión, estamos entrando a una etapa de turbulencia muy alta y bueno, pues yo creo que es importante que el presidente fije la postura, se abra el debate y no hay un tema, como sugieren algunos. Vicente Fox dice, López Obrador quiere suprimir a la Corte. O sea, como si fuera un dictador, va a quitar a la Corte. Esto lo hizo Zedillo, por cierto. Sí, en algún momento, ¿no? Claro. Así de estos no me gustan, arrasamos, le cambiamos el número, metemos otros nuevos. Ahí sí, para que veas. Exactamente. Pero le aplaudían, incluso los panistas a Zedillo, porque se ponían de acuerdo para rescatar a los banqueros, a los suyos. Así es. Y bueno, tenemos algo de lo que dijo el presidente, ¿no? Sobre precisamente la importancia de que se sometan a la democracia los ministros y los jueces en general. Desde luego hay añoranzas, nostalgia por lo de antes, por la antidemocracia, por la simulación, por las imposiciones, por la corrupción que imperaba. Y ahí andan los del bloque conservador, con su ahora supremo poder conservador, que está situado en el Poder Judicial, en la Corte, pero eso tiene remedio y eso se resuelve con el método democrático. Por eso voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos, los elija el pueblo para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas y sea el pueblo el que realmente mande. Nada de esa política en donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo, bajo el supuesto, la falsedad, la mentira de que el pueblo no existe, no sabe. Eso se termina, lo quieran o no lo quieran, les guste o no les guste. Les guste o no les guste, dice el presidente. Y es que son dos cosas que están relacionadas, por supuesto. Por un lado, todo este gasto oneroso, lo que representa un poder o que está constituido por, finalmente son servidores públicos también, y que no se corresponde con lo que ha estado pasando con todo el resto de la administración y del Estado. Entonces aquí tenemos islas de personas que siguen manteniendo un nivel de privilegio, como ocurre en el INE, como ocurre en la Suprema Corte de Justicia y también en el INAI, por cierto. Sí. Y por otro lado, pues está el tema de qué manera se toman las decisiones. Las dos cosas son atajadas con esta propuesta de que sean electos democráticamente, y hablando de este asunto de cómo se toman las decisiones, en función de qué intereses, con qué justificaciones, y si estas decisiones forman parte de las facultades o no, o se está invadiendo un otro poder. De eso habló el día de ayer, le decía el senador Ricardo Monreal. Vamos a ver parte de lo que dijo a propósito de que hoy pues es destacado en varias de las portadas del día. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en
caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. El senador Ricardo Monreal tiene razón al decir que se les puede abrir un juicio político a los ministros, así como a otros funcionarios. Tiene razón, pero anda de queda bien con la 4T, Ricardo Monreal. O sea, yo no me chupo el dedo. El señor votó en contra de la reforma electoral. El señor debería estar bien contento porque los ministros derribaron, cuando menos la primera parte de este plan B, y él votó en contra. O sea, él asumió la misma postura de los conservadores y ahora anda diciendo de queda bien. Oigan, cuidado, porque si hay un mecanismo de control sobre los ministros, el juicio político, pero pues Monreal en el fondo está festejando. Y ahora andan muy enojados los opositores con él, así como ha sucedido con la mayoría parlamentaria allá en Morena. O sea, no ha quedado bien ni con unos ni con otros, anda en su laberinto. Pero bueno, uno nunca sabe para quién trabaja, pero lo que creo que sí es importante en esto que destaca es que da una información que es relevante frente a lo que estábamos comentando justamente, que es el hecho de que a quién le rinde cuentas el Poder Judicial. Bueno, hay un mecanismo que está previsto constitucionalmente de control desde el Senado. Ahora, pues también es fácil hacer estas declaraciones cuando se sabe que nunca va a prosperar algo así en el Senado. Pero bueno, que lo sepamos, que lo sepan los ciudadanos y que se haga eventualmente valer, pues sí sería importante. Y hablando de lo otro, vamos a retomar rápidamente, porque le digo que están muy enojados con esto que consideran como amenaza. Si así fuera, si se estuviera pidiendo reducir el presupuesto, pues nada más dígame usted quién tendría la razón cuando vemos cosas como esta con estos fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia. Son fideicomisos por 6,000 millones de pesos para la Suprema Corte. El plan de prestaciones médicas nada más tiene un presupuesto de 137 millones de pesos. Hay remanentes presupuestales, es decir, dinero que no se regresa a la tesorería, de 1,311 millones de pesos. De ese dinero no sabemos qué se hace, porque, o sea, aparece como remanente que se les regresa a ellos, se lo quedan ellos, pero no está etiquetado para nada, como por ejemplo esto otro que sí vemos para pensiones complementarias. Pensiones complementarias de los ministros, magistrados, por 2,815 millones de pesos. No, viven en otra realidad absolutamente frente al pueblo de México. Y vamos a ver lo que se señala respecto al Consejo de la Judicatura Federal, 14,000 millones de pesos, que forma parte del Poder Judicial de la Federación. Por eso el presidente habló de una cifra global cercana a los 20,000 millones de pesos, ¿no? Fideicomiso de pensiones complementarias para magistrados y jueces, 4,504 millones de pesos. Fondo de apoyo a la Administración de Justicia, 5,584 millones de pesos. Que hay que decir, la Judicatura Federal pues se tendría que dedicar a supervisar, evaluar el comportamiento de jueces, magistrados, ministros. Y bueno, pues también ahí la pregunta queda abierta de qué tanto esto ha sido efectivo en el trabajo de la Judicatura con este presupuesto de fideicomisos de 14,000 millones de pesos. Es impresionante. Y el tema de los fideicomisos es un asunto de gran envergadura porque son cajas negras. Ahí entra dinero público, se administra de forma privada con ciertos bancos, no hay transparencia sobre el ejercicio de los recursos públicos. O sea, para eso hicieron los fideicomisos, para que no tuvieran que rendir cuentas. Y por eso López Obrador, cuando llega a la administración, lo primero que hace es a ver cuántos fideicomisos hay en la Administración Pública Federal. Muchísimos. Hay que irlos quitando porque ahí no sabemos exactamente qué sucede, quién se lleva el dinero. Hay que recordar el caso del Fonden. Lo quitaron y decían los conservadores, y entonces no se van a poder atender las emergencias. Hoy se atienden las emergencias, pero se quitó la corrupción. Y el Fonden inyectaba recursos públicos a bolsillos de funcionarios, a bolsillos de ciertos empresarios. Nunca ayudaban a la gente y por eso la importancia de exhibir estos mecanismos que simplemente generan más corrupción. No nos ayudan a la ciudadanía a entender cómo se aplican los recursos públicos. Ha sido un crítico fundamental de los fideicomisos López Obrador, por eso no sorprende que lo diga respecto al Poder Judicial, pero él no se puede meter en el Poder Judicial.
No, ha quitado todos los fideicomisos a donde le alcanza, pero todos los órganos autónomos, pues ellos siguen manteniendo sus fideicomisos, porque con el INE es lo mismo, ¿no? Exactamente, con el INE. Yo no sé si el INAI tenga el suyo y algunos otros organismos autónomos. De hecho, sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora entendemos, lo dio a conocer una reportera, yo no sabía, que le van a dar un premio internacional a Norma Piña, la presidenta de la Corte. De una organización de derechos humanos, ¿no? Que lleva poco tiempo en la Corte, pero ya la están premiando. O sea, sí, porque aquí son estos fenómenos que se dan en el marco de una disputa como la que estamos viviendo, en donde pues se unen fuerzas, ¿no? Con las mismas agendas y los mismos intereses. Entonces, con el tema de derechos humanos, aquí ha pasado todo el tiempo, ¿no? Sí, o sea, para sí, golpear al gobierno, o con el tema del medio ambiente, en fin, bueno, ahora le dan, como dándole un espaldarazo a la ministra Norma Piña, un premio o un reconocimiento de derechos humanos. Pero al vapor, ¿no? O sea, de esos premios Balín, dice López Obrador, que se consigue el premio, uno se lo puede conseguir en la Plaza de Santo Domingo, que es donde puede conseguir licencias falsas, títulos falsos. Que no sería la primera que recibe reconocimientos como este. Vamos a ver. Mire, pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa, ¿no?, internacional, que decía El Economista del Año. Siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada. Premios a Krause en la monarquía española, casi una vez por año. Miren, su medalla. A ver, ponga al rector, ¿no lo tiene? También con su medalla. Ah, pues al que salió del INE, a ese fue Magro, al Magro, de la OEA, también le dio su premio. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, y ya que salió el nombre de Luis Almagro y de la OEA, esta cosa tan fea, pues el presidente volvió a hablar del injerencismo, ¿no?, histórico que ha tenido esa organización. Vamos a escuchar. Y tenemos un gráfico, ¿no?, sobre esto. A ver, en México, esto es lo que dice el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Vignot. Caray, dice, México ha frenado la inversión europea en energías renovables. Caray, que nos explique esa expresión, de dónde saca esto, o que nos diga si es gerente de los intereses privados, porque México sí le está apostando a las energías limpias a través de la CFE, a través de las hidroeléctricas. Que el dinero no vaya a los bolsillos de siempre, esa es otra historia, pero bien nos lo ha comentado una y otra vez el presidente López Obrador. Las hidroeléctricas generan energía limpia, pero las tenían paradas para darle prioridad a los negocios sucios de los extranjeros. Sí, poniendo un otro ejemplo de cómo funcionan estos brazos de presión desde el ámbito internacional también a ciertas agendas, ¿no? O sea, es que también es de un cinismo ver esto frente a lo que fue el caso de Iberdrola, que siempre se vendió como una empresa que promovía el uso de energías renovables, y bueno, bien sabemos que el mayor porcentaje de sus plantas no era de energías renovables, y tampoco hizo que crecieran en México, pero además, pues con todas las ilegalidades que sabíamos que hacía en el país. Primero nos vendían la historia de Iberdrola muy limpia, ¿no? Ajá. El gobierno de México le compra las plantas a Iberdrola y dicen, son plantas chatarra. Caray, o sea, o eran limpias o eran plantas chatarra. O sea, no se puede las dos cosas al mismo tiempo. Lo que intentan siempre es colocarse del lado contrario de López Obrador, ¿no?
Si ya compramos esas plantas de Iberdrola que supuestamente generaba energía limpia, deberían estar aplaudiendo. Ah, vean, el gobierno de la 4T tendrá más energía limpia. Ah, no, son plantas chatarra. Entonces, ¿qué nos estaba dando Iberdrola? ¿Energía limpia o energía sucia? ¿En qué quedamos? Bueno, sabemos que energía limpia, ¿no? Y tampoco legal. Pero así funciona el lobby internacional, las presiones internacionales, que son eminentemente injerencistas y pues como con reminiscencias de un pensamiento colonial. Ahora sí tenemos lo que dijo el presidente sobre Almagro y la OEA. Sí, los de Almagro quieren que desaparezcan las mañaneras. La sección de quién es quién en la mentira. ¿Ustedes qué opinen? No, claro que no, ya está. Pero miren qué injerencismo, ¿no? ¿Sí? De esta organización palera que está al servicio de los grupos de intereses creados. No, yo les recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada. O sea, ¿sirve para algo la OEA? ¿Saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina. No tienen ninguna autoridad, ni autoridad moral ni autoridad política. Están muy desacreditados. Está como dice Loret de Mola que me quiere hacer una entrevista. Imagínense que yo me voy a dejar de entrevistar. No lo quiero ver. O sea, es un ampón. O sea, me reservo el derecho de admisión. Sí, aquí me reservo el derecho de admisión. O sea, no puedo, o sea, reunirme con bandoleros, ¿sí? No puedo reunirme con malandros. Yo creo que si el presidente tuviera enfrente a Loret, le haría como le sucedió con Ricardo Anaya en el debate, que se protegió la cartera, ¿recuerdas? Que se le acercó a Anaya a López Obrador y él dijo, no, me cuido la cartera. Pues yo creo que algo así, porque dice López Obrador que es un bandolero, Carlos Loret de Mola. Y por cierto, ayer el presidente habló aproximadamente una hora con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre migración con esta visión humanista y otros temas, ¿no? Y otros temas también, pero digamos en el centro está el tema migratorio en este momento, por supuesto también lo del fentanilo, pero esto de, mira, ahí está el tuit que publicó el presidente el día de ayer después de la conversación. Dice, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y sobre todo en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. Un poco hablando de Centroamérica y en dos cosas, entonces atajando el tema migratorio, ¿no? Sobre cómo abordarlo, con qué visión. El de atención a las causas, por un lado, y el de frente a la situación crítica que se está enfrentando ahorita en la frontera por el ensanchamiento de flujos migratorios de una manera muy importante, porque se deja de estar en vigor el título 42 con el que Estados Unidos detenía migrantes por temas sanitarios a propósito del COVID. Pues se generó la idea, por mucha desinformación que corrió, y seguramente también agendas políticas también, ¿no? Ahí en todo esto, de que entonces ya no estarían deteniendo por ninguna causa a los migrantes, cosa que eso no es verdad. Entonces no nada más se siguen enfrentando a los mismos riesgos dentro del país en situación por demás precaria, sino que al llegar allá están enfrentando pues ahora sí que un muro de contención que además está más persecutorio que nunca, está militarizado en la frontera desde los estados fronterizos de Estados Unidos. Ahora vemos, si me pueden poner otra vez por favor la jornada, fotos de cómo se están dando estos hacinamientos ahí en diversos puntos fronterizos entre México y Estados Unidos por una llegada inusual ahí en esta región, y pues eso fue
parte de lo que también se habló, por eso se enfatiza el tema de la visión humanista con la que tiene que enfrentarse ese tema, en donde pues sí le dan prioridad a la necesidad de reducir estos flujos migratorios. Y de hecho la patrulla fronteriza ya está ensayando qué hacer y lanzan gases lacrimógeno, avientan perros, o sea, se pusieron a ensayar, porque dijeron va a llegar más gente cuando se termine el título 42. Ahora, se termina el título 42, pero no la embestida contra los migrantes. ¿Cuándo nos han tratado bien a los hispanos? ¿Cuándo nos han tratado bien a los migrantes? Nunca. Eso de se termina el título 42 no quiere decir que ahora seamos bienvenidos de forma legal o ilegal. O sea, siempre nos miran así como, ¿y tú qué, no? Ya sabemos. Entonces, los compañeros de Infodemia hicieron una pieza especial sobre las mentiras que se han esparcido y es muy importante tener la información precisa. A ver, vamos a ver. A raíz del anuncio de la eliminación del título 42, el próximo 11 de mayo, en redes sociales circularon noticias falsas, mentiras que incluso son repetidas por traficantes de personas para engañar a migrantes. 1. Falso que la eliminación del título 42 abre las fronteras de Estados Unidos a migrantes. En redes sociales se aseguró desde abril de 2023 que la frontera de México con Estados Unidos se abriría con el fin del título 42, ocasionando que grupos de migrantes buscaran cruzar desordenadamente el puente fronterizo Paso del Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ante el flujo migratorio impulsado por noticias falsas, el Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo aclaró que el título 42 permanecía vigente e informó que para trámites de solicitudes de asilo se requiere agendar una cita previa a través de la aplicación CBP One. 2. Falso que eliminación del título 42 también elimina deportaciones de migrantes. Ante la noticia de la finalización del título 42, en redes sociales se aseguró falsamente que los migrantes que lleguen a la frontera de Estados Unidos no podrán ser deportados. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aclaró el 5 de mayo que Estados Unidos continuará deteniendo y repatriando a personas que intenten ingresar de manera irregular a su territorio. 3. Falso video de migrantes cruzando el muro fronterizo. Un video difundido a través de redes sociales muestra a un grupo de migrantes escalando una valla para cruzar la frontera de México con Estados Unidos, debido al próximo retiro del título 42. Sin embargo, el video original corresponde a un grupo de migrantes que intentan subir una valla para entrar a la ciudad española de Melilla, situada al norte de Marruecos, África, en marzo de 2022. 4. Falsas ofertas de limpieza de registro migratorio. El Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros alertó el 9 de mayo por supuestos reclutadores de trabajo que ofrecen limpiar el registro migratorio a cambio de un pago. Aclaró que solamente el oficial consular tiene acceso a consultar tal información y no se tiene que pagar ninguna cuota adicional. Infodemia.